Quiero en esta ocasión presentar el orador del noveno mandamiento. Para nosotros ha sido un placer participar con el pastor Gilberto Vega, que ha participado en algunos programas en 3 Saben el Latino. Tal vez aquí algunos lo han visto en el programa Libros del Libro, presentando uno de los seminarios que ha presentado 2 diferentes seminarios ya. Y para nosotros ha sido un gozo conocerlo, y una persona que ama a Dios y estudia la palabra de Dios con confianza de que hay un tesoro allí para nosotros. Y yo sé que vamos a ser bendecidos porque él es un hombre que se entrega en las manos de Dios. Y así que vamos a escuchar el tema del noveno mandamiento por el pastor Gilberto Vega. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta ocasión queremos ponernos en tus manos. Tú eres el autor de la ley. Tú la forjaste en tu mente, las escribiste en tablas de piedra. Pero en esta noche, en esta ocasión, queremos que nuevamente las escribas en nuestros corazones. Te invitamos para que estés en este lugar, te muevas en este lugar y sobre todo en una forma individual, que escribas nuevamente tu santa ley. Lo pedimos en el nombre de aquel que vino del cielo a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ser presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln era un abogado, pero podemos decir que era un abogado criollo. ¿Por qué digo eso? Era un abogado criollo, ¿por qué? Porque él estaba limitado en su educación formal, legal, y encima de eso practicaba mayormente en áreas rurales, con gente sencilla, humilde, campesinos, agricultores mayormente. Así que él dejó la ley atrás, los términos, los conceptos de la ley, y trataba de apelar al pueblo en el sentido común, apelándole de aquello que ellos conocían muy bien. Cierta ocasión, estaba haciéndole una interrogación a un testigo en la corte, y el testigo no estaba colaborando muy bien. Y entonces Abraham Lincoln, que conocía muy bien el campo, la agricultura, era un hombre humilde y sencillo, dijo: señor agricultor, le voy a hacer una pregunta. Yo sé que usted conoce muy bien el arte de la siembra, de la cosecha, el campo, los animales. Contésteme la siguiente pregunta. La pregunta era la siguiente. Le pregunto, dígame usted, piénselo bien, ¿cuántas patas tiene una vaca? El agricultor, ahora sabiendo que le estaban hablando el idioma que él conocía muy bien, con cierto aire de superioridad, le dijo: una vaca tiene 4 patas. Lincoln le responde: muy bien. Ahora, vamos a suponer que el rabo, la cola de la vaca, fuera otra pata. Dígame ahora, ¿cuántas patas tiene la vaca? El agricultor se subió un poco en el asiento, se arregló allí y con un poquito más de estima propia dijo: eso es muy fácil, la vaca tendría 5 patas. Lincoln le responde: equivocado, incorrecto, por el mero hecho de que usted suponga, alegue, piense y lo diga y lo comenta, eso no cambia la realidad de las cosas. La vaca sigue teniendo 4 patas. Aunque usted diga que tiene 5, usted alegue lo que diga, la vaca sigue teniendo 4 patas. En esta ocasión vamos a estar mirando el noveno mandamiento. Muy conocido, el noveno mandamiento dice de la siguiente manera. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Israel había sido liberado de Egipto. Dios había usado mano fuerte, poderosa, milagros para libertar a ese pueblo de Egipto. Y ahora, después de varias semanas, los tenía allí en la llanura al frente del monte Sinaí.
Pero Dios había descubierto en esas 4 o 5 semanas que había tomado de venir de Egipto a Sinaí, había descubierto que aquel pueblo era un pueblo completamente rebelde, inquieto, impaciente. Era un pueblo que estaba presto a levantarse en armas, a censurar, a criticar, a cuestionar. A veces hasta querían apedrear, y Dios en ese momento ha decidido que Él necesita hacer algo con ese pueblo. Y lo que Él quiere hacer es lo siguiente: Él decide que Él necesita transformar, cambiar aquel pueblo. Llevarlos tal como están a la tierra prometida sería lo mismo, los mismos resultados. Así que Dios, en esta ocasión, quiere hacer un pacto con aquella nación, con aquel pueblo. Ese asunto de los pactos era muy común en los tiempos bíblicos en la región del Medio Oriente. Pasaba lo siguiente: una nación poderosa conquistaba a otra nación, a otro pueblo. Resultado era que la nación que había conquistado a la otra nación, ahora, siendo la nación vencedora, le podía exigir condiciones de paz a la otra nación. Y lo hacía, le ponía condiciones, tales como: ustedes me tienen que dar tributos, tantas libras de oro, de plata, de lo que fuera al año. Ustedes me tienen que proveer con soldados para las guerras. Todo eso lo podía pedir, exigir. ¿Por qué? Porque él era el vencedor. Y la nación que había sido vencida tenía que someterse. Pero el vencedor también se imponía a sí mismo ciertas condiciones. Algunas de ellas eran: yo me comprometo a protegerlos a ustedes. Yo me comprometo a cuidarlos a ustedes. Yo me comprometo a ser su defensor en caso de una guerra. Y casi siempre así funcionaba la situación. En el caso de Dios con Egipto, Dios había, por así decirlo, declarado guerra a Egipto. Dios había con mano fuerte vencido, derrotado, humillado a Egipto. Resultado era que ahora Israel le pertenecía ¿a quién? A Dios. Era su pueblo. Y Dios le dice: ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y algunas de las condiciones que Dios quiso imponerle a su pueblo son las que hemos estado estudiando a lo largo de estas ocasiones, estos días, estas noches. Y son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron el pacto, el arreglo que Dios quiso ponerle a su pueblo para cambiarlo, transformarlo, para hacerlo un pueblo especial, una nación especial para llevarlos a la tierra prometida. Y ese pacto, Él pedía, exigía obediencia. Él pedía que si el pueblo de Israel seguía obedeciendo la ley de Dios, Dios entonces lo estaría bendiciendo rica y abundantemente. Serían cabeza y no cola. No estarían tomando prestado, sino estarían prestando. Esas bendiciones las podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulos 28 y 29. Así que Dios hizo ese arreglo con su pueblo. Y el pueblo dijo: ¿sabe qué? Nos parece bien el arreglo. Todo lo que el Señor ordenare, nosotros estaremos cuidando. Bien, Dios quería entonces, y por eso les dio el 9º mandamiento que vamos a ver en esta ocasión. Dios quería que su pueblo fuera distinto y diferente a las otras naciones. Y repito y lo leo, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El contexto legal de ese mandamiento habla que si un día usted se encontraba en una situación donde usted tenía que hablar, dar una opinión pública de otra persona, usted no se aprovecharía de esa plataforma, usted no se aprovecharía de esa ocasión para denigrar, censurar, condenar, de una forma u otra menoscabar el carácter de esa persona. En otras palabras, Dios estaba totalmente interesado que la persona manejase la verdad con integridad, con respeto, que no estuviera moldeando, quitándole, agregándole a los hechos, a los datos, y que dijese la verdad y solamente la verdad.
¿por qué Dios parece que estaba un poco obsesionado, quería tanto que se dijese la verdad y solamente la verdad? Bueno, le hago una pregunta. ¿Qué es lo opuesto a la verdad o a una verdad? ¿Qué cosa? No los oigo. Mentira. Ustedes no saben eso muy bien porque, por supuesto, nunca mienten. Pero lo opuesto a la verdad es una mentira. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44, San Juan 8, 44, encontramos algo que quiero compartir, leer en esta ocasión. San Juan, capítulo 8, versículo 44, hablando del diablo, dice así, de Satanás, del enemigo. Dice él, el diablo, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay mentira en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo entonces es todo lo contrario a Dios. El diablo es el padre ¿de qué? De la mentira. Cuando una persona comienza a mentir y se envuelve en eso que llamamos mentira, y sabe que hay diferentes formas de mentir, se puede mentir con el silencio, se puede mentir con un ademán, se puede mentir restándole a la situación, agregándole, se puede mentir con una indiferencia. Cuando una persona participa de la mentira en cualquiera de sus formas, se está uniendo al archienemigo de Dios, o sea, al diablo. Está usando una de las tácticas del diablo, porque él es el autor de la mentira, el padre de la mentira. Por eso Dios desea que usted y yo, aquellos que se estaban preparando para la Canaán terrenal y aquellos que nos estamos preparando para la Canaán celestial, que seamos un pueblo que digamos la verdad. Dios es enfático en algunas de las cosas que Él detesta, que Él odia. Y vamos a leer unos pasajes del libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice la palabra, Proverbios 6, 16 en adelante, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Qué hace Dios con esas cosas? Las aborrece, las detesta, no las puede tolerar. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Dios detesta, aborrece al mentiroso. ¿Está claro eso? Es lo que está diciendo. De las 7 cosas que Dios realmente aborrece, la primera que menciona en el área de la lengua es la lengua mentirosa. Pero seguimos leyendo. Las manos derramadoras de sangre, obviamente, ese es otro mandamiento. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr hacia el mal. Ahí tenemos los pies que corren para correr hacia el mal, y el testigo falso que habla mentiras. Y la última parte dice, el que enciende rencillas entre los hermanos. De las 7 cosas que el Señor aborrece y detesta, 3 de ellas tienen que ver con la boca, con la mentira, en la forma como nosotros nos conllevamos los unos con los otros. Vemos entonces que este mandamiento que habla de la veracidad, de decir la verdad, o de no aprovecharse para estar trayendo difamación sobre otra persona, no aprovecharse para desacreditar a otra persona, ese mandamiento Dios espera que sea obedecido y es vital para nuestros tiempos también. Es tan vital, y lo ha sido a través de la historia, que las sociedades modernas, aun cuando son sociedades no cristianas, escuchen bien, aun cuando son sociedades no cristianas, prácticamente han adoptado el 9º mandamiento en sus códigos legales. De hecho, la jurisprudencia internacional prácticamente, literalmente, tiene encerrado en sus códigos al 9º mandamiento. No solamente lo tiene encerrado, sino que lo ha ampliado.
si ha hecho alguna cosa es que le ha dado más vida, más amplitud al noveno mandamiento, que sencillamente dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero en la jurisprudencia internacional hay ciertos términos que han sido y son amplitud del noveno mandamiento. Por ejemplo, la palabra difamación del país donde yo vengo. Difamación es un término legal y dice así la definición legal en las cortes, en el sistema legal. Dice desacreditar a una persona expresando cosas contra su buena opinión y o fama. ¿Eso es qué cosa? Difamación. Pero eso es cuando usted habla, lo dice, lo comenta a una persona, vecino, compañero de trabajo. Eso es difamación. ¿Qué cosa? Difamación. Pero si usted lo escribe en un periódico, en una carta, y eso que ya queda escrito, eso ya pasa de ser difamación a otro término legal. Eso se llama libelo. Y libelo es escrito en el que se denigra o infama a una persona. Hay otro término, sin embargo, que los juristas han buscado y emplean para seguir trabajando con esto de las palabras y el uso o mal uso de nuestras expresiones. Perjurio. Perjurio es el juramento en falso, quebrantamiento de una fe jurada. Fíjense bien, y es irónico, que el sistema legal internacional necesita buscar de términos, usar de términos, y de hecho, cuando una persona comete perjurio, puede ser encarcelado. Es un abuso contra el sistema legal cuando bajo un juramento la persona no dice la verdad o trata de ir por la esquina. Así que el perjurio, libelo y difamación son términos que los juristas hoy en día utilizan para que el pueblo en su generalidad trate de decir ¿qué cosa? La verdad. Pero Dios no desea, no quiere que usted y yo tengamos que tener la mano sobre un juramento, no desea que tengamos que tenerle miedo a un juez, a un distrito abogado del Distrito Federal. Sencillamente Dios desea que esto nazca en nuestros corazones y que nosotros hagamos la voluntad de Dios diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque tememos al Dios de los cielos y al tribunal celestial. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de leyes, a pesar de códigos, a pesar de los tomos legales, la gente sigue mintiendo. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? La mentira está muy generalizada. Le voy a decir un secreto. Hay mucha gente que miente. Comenzando con los políticos. Qué cosa más grande, ¿verdad? Hay algunos políticos que mienten. Hay algunos policías que mienten. Hay algunos niños que mienten. Sobre todo después de haber tenido una peleita ahí con sus hermanitos, ¿no? Pregúntele quién comenzó. Hay algunas abuelitas de pelo blanco que usan bastón y con su cuerpo jorobado que mienten. Por supuesto, esas mienten mentiras blancas, porque pelo lo tienen blanco. La mentira está muy generalizada por todos los lados. Me llamó mucho la atención. En la revista Time, en el año 1992, el 5 de octubre, en aquella ocasión la revista en la portada decía lo siguiente. Decía, la mentira, todo el mundo lo está haciendo. Y después en paréntesis, de verdad. En otras palabras, estaba usando un juego de lengua, estaba utilizando la ironía, diciendo la mentira, todo el mundo está mintiendo, de verdad. Capaz nosotros estamos mintiendo, estaba insinuando aquí. Quizás nosotros le estamos mintiendo también, pero créanlo, es verdad que todo el mundo está mintiendo. Se miente en el ambiente familiar. Se miente en el ambiente escolar. Se miente en la sociedad en general. Cierta ocasión, tocaron a la puerta y el niño abrió la puerta, estaban preguntando por la mamá de la casa
Y la mamá no quería enfrentar a la situación y le dijo, dile que estoy cocinando. No, dile que me estoy bañando. No, dile que me estoy haciendo el pelo. Y no, dile que estoy en el jacuzzi. Caramba, el niño estaba completamente confundido. No sabía qué decir. Finalmente el niño abre la puerta y dice, ¿sabes qué? Mi mami está en el jacuzzi. No tenemos jacuzzi, pero ella está en el jacuzzi que no tenemos. O sea, él quería decir la verdad, porque como vamos a ver, es el instinto humano de decir la verdad, pero sin embargo, la propia mamá, lo tenía bastante confundido. Pero se miente también en los lugares de trabajo, en el campo laboral. Se miente en las escuelas y en la iglesia, aún en la iglesia. Unos años atrás, el Departamento de Bomberos y de Autoridad Portuaria de la ciudad de Nueva York puso un anuncio en uno de los periódicos de la Unión de electricistas donde querían ellos alquilar X número de electricistas. Y pusieron el anuncio de la siguiente forma: queremos electricistas con experiencia, certificados, que sean miembros de la Unión. Y queremos electricistas, sobre todo, que tengan experiencia con los conectores Sontag. ¿Ok? Al cabo de unas semanas, meses, le llegaron 177 aplicaciones, resúmenes. Y todos eran de electricistas graduados, escuelas técnicas, altas calificaciones, larga experiencia, etcétera, etcétera. Pero había un problema para los electricistas. Y el problema era que esa cuestión de conectores de Sontag no existía. Los que habían puesto el anuncio en el periódico se inventaron el término para ver si la gente mentía en eso de aplicaciones, de resumen, ¿no? Y entonces todos los 177 pusieron, y tengo tantos años de experiencia con los conectores Sontag. Y fue comprobado que la gente miente cuando quiere un trabajo. La gente miente, agrega experiencia, agrega hasta títulos. Hasta hubo un congresista allá en Estados Unidos que se inventó la idea que había servido en el ejército en Vietnam. Algo bastante difícil de cubrir, pero así lo hizo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo peor es que se miente aún en la iglesia. En la iglesia. No en esta iglesia, pero, tampoco en la mía, pero en algunas iglesias sí. Cierta ocasión un pastor le hizo la pregunta a sus hermanos, le dijo, ¿sabes qué? La próxima semana tengo un sermón muy especial. Y en preparación para ese sermón, yo les voy a pedir que por favor lean Marcos capítulo 17. ¿Ok? La próxima semana hizo la pregunta, ¿cuántos leyeron Marcos capítulo 17? Y la gente levantó la mano, incluyendo las viejitas aquellas, ¿no?, de pelo blanco. ¿Ok? Sí, pastor. ¿Ok? Resultado fue que el pastor dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar el título del tema. ¿Por qué? Porque he descubierto que necesitan otro sermón. Les voy a predicar acerca de Éxodo capítulo 20, versículo 16. No mentirás. ¿Saben la razón? No existe Marcos 17. No existe en la Biblia. Pero la mayoría lo había leído. No sé dónde lo había leído, pero lo habían leído. ¿Ok? Hasta en la misma iglesia se miente. Bueno. Hemos mirado entonces el lado positivo de este mandamiento. Podemos decir que hemos mirado lo que viene a ser lo que explícitamente el mandamiento dice que no se haga. Y lo que el mandamiento dice explícitamente que no se haga es que no estemos hablando falsedades, mentiras en todas sus diferentes formas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es más, lo voy a leer de la segunda versión de los mandamientos. ¿Sabe que los 10 mandamientos son repetidos en la Biblia? Originalmente en el libro de Éxodo, después en el libro de Deuteronomio, y cuando algo se repite es porque Dios quiere que se recuerde,
que se memorice. Dios repitió los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, y ahí es el versículo 20, donde dice Dios: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Lo repite prácticamente palabra por palabra, el mismo mandamiento. Vemos entonces que lo que está diciendo ese mandamiento es, en la parte completamente explícita, es que no debemos de mentir, jugar con la verdad, quitarle, restarle, hacer ese tipo de juego. Pero creo que Cristo estaba muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Cristo, en su discurso del monte, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 37, Mateo capítulo 5 versículo 37, Cristo dijo algo muy parecido. Mateo capítulo 5 versículo 37 dice de la siguiente forma: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras palabras, cuando ustedes hablen, digan la verdad, lo que sepan. Si es sí, es sí. Si es no, digan no. Pero no comiencen allí, bueno, yo creo, yo pienso, me contaron, a mí se me hace, nada de esas cosas. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, claro, y eso es todo. Porque dice, lo que es, además de eso, de mal procede. Procede de insinuaciones, cosas que usted no conoce, cosas que usted se imagina, cosas que usted supone, cosas como la quinta pata de la vaca, que sencillamente no existen. Bueno, ¿por qué será entonces que Dios quiere que usted y yo hablemos la verdad y solamente la verdad? ¿Por qué será? Bueno, igual como la mentira tiene un padre, la verdad también tiene un padre, tiene una fuente. Y la fuente, el Padre de la verdad, es nuestro Padre Dios. ¿Amén? Es Dios. ¿Dónde podemos encontrar algo parecido a eso? En el libro de Números, Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y el versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios no tiene la inclinación, la naturaleza. Sencillamente Dios no miente. No puede hacerlo, no es parte de su composición moral. Dios no miente, no puede mentir. Sencillamente eso no es parte de sí mismo. Ahora, ¿escucharon eso, no? Dios no miente. No puede mentir. ¿Qué tal Cristo Jesús? Cristo Jesús, es un texto muy conocido, San Juan 14:6. Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, ¿y qué cosa? La verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero lo que queremos enfatizar en esta noche es la verdad. Cristo dijo: yo y el Padre una cosa somos. El Padre y el Hijo son una misma persona, en esencia, en carácter, en pensamiento. Resultado es, siendo de que el Padre no miente, Cristo entonces tampoco miente. Como es el Padre, es el Hijo. Cristo dice: yo soy la verdad. Cristo no miente, no está en su composición moral, espiritual de mentir. Como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Cristo, el Hijo de Dios, yo y el Padre, una cosa somos, no puede mentir. Pero ¿saben qué otra cosa? El Espíritu Santo. Se nos dice algo interesante acerca del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 16 y el versículo 13. Hablando del Espíritu Santo dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu ¿de qué cosa? De verdad. El Padre es el Padre de la verdad. El Hijo, el que propaga la verdad. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y dice que el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de la verdad, os guiará ¿a qué cosa? A toda verdad. En otras palabras, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están íntimamente relacionados ¿con qué? Con la verdad. Padre de la verdad,
está el que expone la verdad, Cristo Jesús, el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Por eso Dios está íntimamente interesado, estrechamente interesado, que usted y yo digamos la verdad y solamente la verdad. Porque cuando no decimos la verdad, entonces nos estamos poniendo de parte, usando las artimañas de aquel que es el padre de la mentira. Dios desea entonces que digamos la verdad y solamente la verdad. Cuando un grupo de personas se reúne, que ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad y se congrega de vez en cuando, ese grupo de personas en la Biblia es conocido como la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo, ¿de qué cosa? De la verdad. La iglesia está compuesta de personas. Personas que viven la verdad, aman la verdad, anuncian la verdad y, como tal, son el pueblo de la verdad. El pueblo de la verdad. Dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Columna sostiene, las columnas sostienen y sostienen algo que ya existe. Como resultado, la iglesia está cargando, conllevando, trayendo aquello que ha sido dada de una vez para siempre, las grandes verdades de la palabra de Dios. Pero también está apoyando la verdad. Hay la verdad presente, lo que Dios quiere que sea dado a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la verdad presente y la iglesia necesita tomar del pasado, seguir apoyando la verdad del pasado y ahora predicar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay una cita del libro La Educación que me gustaría compartir con ustedes, y esa cita es la siguiente, dice así: es el libro de la Educación de Elena G. de White, página 54, y dice así: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. La mayor necesidad es de hombres que no se vendan ni se compren. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No vendas la verdad. No estés allí comprometiendo tu verdad, los principios. Dios desea un pueblo que sea totalmente y completamente entregado a la verdad. Hay un aparato muy utilizado por la policía, psicólogos, investigadores, que se conoce como un polígrafo, detector de mentiras. Y es una maquinita, y la persona va, se sienta en una silla, le van a hacer una serie de preguntas, y dependiendo de cómo responde esas preguntas, la máquina le dice si es verdad o es mentira. Usted va a decir, caramba, pero ¿cómo va a ser que una maquinita pueda leer mi pensamiento? ¿Cómo será que una máquina pueda conocer algo que yo hice 20 años atrás? Bueno. La forma como funciona la máquina realmente no es un misterio, no es nada mágico. Es que antes de hacerle a usted la serie de preguntas, le van a instalar a ustedes ciertos monitores en diferentes partes vitales del cuerpo, donde hay ciertos movimientos físicos, fisiológicos dentro de su persona. Por ejemplo, le van a poner un monitor aquí para el pulso. Le van a poner un monitor cerca del corazón. Le van a poner un monitor donde la presión sanguínea sea medida. Todo eso va a ser medido por esta máquina.
Y entonces, el interrogante, una vez que ya usted está completamente conectado, la temperatura también, todo eso lo está midiendo. Cuando el interrogante le hace la serie de preguntas, de acuerdo como usted responda, el cuerpo también va a responder. Por ejemplo, si le hace la pregunta a una persona X que está aquí, y la pregunta es, ¿dónde nació usted? La persona responde, nací en Mayagüez, Puerto Rico. Y si es cierto, todo se queda tranquilo, no hay ningún movimiento. Si se le hace la pregunta, bueno, ¿es usted puertorriqueño? Si nació en Mayagüez, es puertorriqueño. Soy puertorriqueño. Si después le hace la pregunta, ¿ha dicho usted alguna mentira en los últimos 25 años? La persona dice, no, jamás. Entonces todas las agujas comienzan a subir y a bajar y a hacer un tipo de movimiento. Ahora, la pregunta, ¿por qué es que las agujas, los diferentes medidores comienzan a moverse cuando la persona dio ese tipo de respuesta? ¿Por qué? Porque internamente, y esta parte es muy interesante, internamente usted y yo fuimos hechos por el Dios de la verdad, el Padre de la verdad. Internamente usted fue hecho para decir la verdad. Y cuando usted no dice la verdad, es como que su cuerpo se está rebelando contra usted y le está diciendo algo, no digas eso es incorrecto, contrólate, no digas eso. Y comienza el cuerpo a rebelarse, a tratar de detenerlo, y hay una alteración interna, fisiológica, donde usted debería de hacerle caso. Y usted siente después culpabilidad, usted se siente otra vez un poco barato con usted mismo, ¿no? Usted no ha sido cierto y veraz. Resultado es que algunas personas hasta se enferman porque son mentirosos. Dios está buscando un pueblo que diga la verdad, pero que no necesite de una maquinita que lo esté midiendo todo el tiempo para ver si digo la verdad o no digo la verdad. Dios desea un pueblo que diga la verdad porque sencillamente adora, ama al Dios de la verdad. Es el pueblo que está preparando para el reino de los cielos, y en el reino de los cielos los mentirosos no entrarán. Así que Dios está buscando personas que no se vendan, que no se compren y que digan la verdad y solamente la verdad. Es interesante, muy interesante, que en el libro de Apocalipsis, amigos que nos están viendo, que sintonizan a menudo a 3ABN, conocen que es el libro final de la Biblia. Es el libro que habla de los eventos finales de la historia. Es el libro que realmente no es tan conocido. Se habla de él, pero pocas personas lo conocen a profundidad, pero trae las grandes verdades para nuestros tiempos. El libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de revelación. ¿Por qué revelación? Porque ahí en ese libro Dios ha revelado las verdades para los últimos días. En ese libro de Apocalipsis, uno de mis favoritos, le he dedicado años a estudiar el libro de Apocalipsis. En ese libro hay un capítulo maravilloso, y es el capítulo 14. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, encontramos el grupo que va a ser llevado al cielo, un grupo de personas que cuando Cristo venga, Él va a llevar al cielo. De acuerdo a lo que estamos hablando en esta noche, va a ser un pueblo que dice verdad o dice mentira, vive verdad o vive mentira. ¿Cuál? Verdad. ¿Por qué? Porque sirven al Padre de la verdad, sirven al Hijo que dijo yo y el Padre somos uno, y son guiados por el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. En el libro 14, del libro de Apocalipsis, capítulo 14, ahí comienza a hablarnos acerca de ese pueblo, de ese grupo. Versículo 1 en adelante. Y miré, y aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Este pueblo ahora son vistos en el reino de los cielos, en el monte de Sión, en el reino de los cielos, los redimidos del Señor.
Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, versículo 2, y como sonido de un gran trueno. Y oí una gran voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el canto, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. La Biblia dedica tiempo, espacio, tinta para describir a ese grupo conocido como los 144,000. Aquí lo está describiendo victoriosos sobre el monte de Sión. Aquí está diciendo que pasaron por grandes tribulaciones. Se les presenta como un pueblo que están cantando un cántico de gozo, de alegría, de celebración allá en el reino de los cielos. Y después pasa a decir ciertas características de ese grupo tan especial. Y el versículo 4 dice: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y ahora viene el versículo que habla acerca del tema que estamos mirando en esta noche, que es la verdad. Dice el versículo 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Captaron lo que estoy leyendo? Dice que de su boca no salía engaño. Ellos, este grupo, este pueblo, los 144,000, han hecho un pacto con Dios y con su lengua. Resultado es que dicen la verdad, que no están mintiendo, alterando la verdad. De su boca no sale o ha salido engaño, y son sin mácula delante de Dios. Al contrario, todo lo contrario se dice de las personas que no son parte del pueblo de Dios, que no son de aquellos que dicen la verdad. En ese mismo libro, ya dijimos que el libro de Apocalipsis habla para los últimos días y presenta de un grupo de personas que son llevados al cielo. Estamos hablando ahora y mirando el capítulo 21 de Apocalipsis, y donde habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y en el último versículo nos dice ciertas características de algunas de las personas que no entrarán allá. Ya sabemos que van a entrar aquellos que de su boca no ha salido ninguna mentira, de aquellos que han hecho un pacto con Dios, aquellos que sirven al Dios de la verdad, al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Pero dice el versículo 27 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación o mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Me están siguiendo? Dice que los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero, por implicación, son aquellos que nunca han estado envueltos con cosas sucias, o que han hecho abominaciones, o han estado mintiendo. Es lo que está diciendo el pasaje. Porque los mentirosos estarán excluidos del reino de los cielos. Resumiendo lo que hemos dicho en esta noche, lo que dice el noveno mandamiento. El noveno mandamiento entonces enseña dos cosas. Número uno es que nosotros no debemos de tomar ventaja de cualquier oportunidad que se nos presta para difamar, denigrar, aplastar a una persona de los cuales se nos pide una opinión. Aunque sea amigo, vecino o aún enemigo, debemos de decir lo que sabemos de esa persona, correcto, únicamente lo que se conoce de esa persona. Por eso dijo Jesús: sea vuestro hablar no o sí. No agregarle lo que no es más de eso, sencillamente el no o el sí. Y el resto o el otro lado del mandamiento dice que deberíamos de nosotros decir la verdad, por implicación. Obviamente, si Dios no desea que digamos mentira, entonces desea que nosotros digamos, ¿qué cosa? La verdad. Y hemos visto que es porque hay un Padre, el Padre que no miente, Cristo, que dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis.
Cristo entonces es nuestro modelo y el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y en ese contexto es verdad teológica, verdad doctrinal. Pero el Espíritu Santo desea que seamos ese grupo de personas que leímos en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 5, que de sus bocas no ha salido o sale engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Queridos amigos, hermanos, televidentes, en diferentes partes del mundo, cuando usted escuche este mensaje, el 9º mandamiento, que a veces lo leemos tan rápido, porque vemos que otros son más importantes, más largos en espacio, en tamaño, en implicación. Pero este mandamiento es sumamente importante para las relaciones humanas. Habla de decir la verdad. Y cuando usted y yo digamos la verdad o decimos la verdad, tendremos una sociedad mejor, hogares mejores y tenemos la bendición de que seremos parte de ese grupo que será llevado al reino de los cielos. Cristo dijo lo siguiente: porque de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estemos delante de príncipes, de potentados o de policías que nos hacen una sencilla pregunta acerca de una ley de tránsito. Estemos usted y yo dispuestos a decir la verdad y solamente la verdad, porque la mentira le trae oprobio, le trae enfermedad, pero la verdad os hará libres, libres de la condenación y libres de la condenación en el día postrero, cuando su nombre sea llamado delante del tribunal de Cristo. Que Dios bendiga a esta su iglesia.